Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Las electroforesis, que ya la hemos descrito como técnica y qué ocurría en ella, tiene distintas variantes bastante interesantes. La electroforesis de campo pulsante, o PFGE, como se la abrevia en algunos casos, es una variante de la electroforesis que permite separar fragmentos del DNA de gran tamaño, de hasta varios cientos de kilobases. La separación se da induciendo la reorientación de los fragmentos mediante cambios periódicos en la dirección del campo eléctrico, es decir, hay dos campos eléctricos de distinta orientación. Cuanto menos tiempo tarda una molécula en reorientarse, evidentemente antes migrará, y cuanto mayores sean los fragmentos, mayor debe de ser la duración de los campos eléctricos aplicados. Este tipo de electroforesis normalmente tiene distintas aplicaciones. Principalmente se identifica para analizar en el genoma de los microorganismos el cartografiado de fragmentos cromosómicos también humanos, es decir, en el estudio del genoma humano también se utiliza, y el estudio de la estructura y la evolución de los cromosomas bacterianos también está utilizando esta técnica. La electroforesis en el gel con gradiente de desnaturalización, que es otra variante, el famoso DGGE, es un tipo de electroforesis basada en las propiedades de renaturalización de los fragmentos de DNA que han sido desnaturalizados. Las moléculas de DNA se depositan normalmente en un gel de poliacrilamida que contiene un gradiente de concentración de un agente químico desnaturalizante que es la urea formamida al aplicar la corriente eléctrica. El DNA normalmente comienza a migrar en forma bicatenaria. A medida que avanza la electroforesis, se va desnaturalizando en las regiones menos estables, formando una estructura parcialmente desnaturalizada, y este hecho es el que hace que disminuya la movilidad electroforética de la molécula de DNA, quedando inmovilizada en la posición donde la concentración del agente desnaturalizante es equivalente a la temperatura media más baja de dicho fragmento. Esta técnica normalmente la utilizan para detectar cambios puntuales o pequeños como las inserciones y las deleciones presentes en un fragmento de ADN, y se estima que alrededor del 95% de los cambios de la secuencia, incluso de una única base, del dominio menos estable de una molécula de DNA, se puede detectar incluso con esta técnica. Otra técnica interesante, dejando al lado la electroforesis, que ya hemos visto que tiene bastante que ver, es la hibridación de los ácidos nucleicos, otra técnica molecular muy importante porque la hibridación es el proceso de complementación de pares de bases entre dos hebras sencillas de DNA o RNA, o incluso de DNA con RNA, que presentan distinto origen. Si bien es verdad que la fuerza de hibridación entre esas secuencias es proporcional a su grado de homología, estas técnicas requieren también de la utilización de algunas sondas de hibridación, que son en realidad fragmentos de ácidos nucleicos de cadena muy sencilla de entre unos 15 a 100 nucleótidos, y se utilizan para el reconocimiento específico de las moléculas de ácido nucleico. También es verdad que se caracterizan porque su secuencia de bases es complementaria a la secuencia genómica de ese ácido nucleico diana, que, como digo, puede ser un fragmento de ADN o de ARN. Los tipos de sondas atendiendo a ese método de obtención son bastantes. Tenemos las sondas clonadas, que son mediante técnicas de DNA recombinante insertando el fragmento de DNA en un plásmido que luego se propaga en una bacteria. Y la sonda resultante es de doble cadena y debe desnaturalizarse antes de ser utilizada. Las ondas producidas por una PCR, de la cual ya hemos hablado y, como os digo, ya está en hilos explicada, se marca utilizando normalmente a esos nucleótidos radiactivos o compuestos fluorescentes que son añadidos al inicio de la PCR, ¿vale? Es una pequeña modificación. Sondas de oligonucleótidos que también se utilizan, por ejemplo,
porque los oligonucleótidos son de cadena sencilla y tienen entre 15 y 45 nucleótidos, así que se suelen sintetizar por métodos químicos a partir de una secuencia específica. Los ribosondas o sondas de RNA, que son otro tipo también que existen, son mediante técnicas de clonación como se hacen y consisten en la preparación de la sonda mediante transcripción de un DNA previamente clonado. Entonces, ¿qué tipo de ventaja tiene realmente la ribosonda o sonda de RNA? Pues hombre, que las ventajas de las ribosondas suelen ser que no están unidas específicamente porque pueden ser eliminadas por digestión con una RNasa que degrada moléculas monocatenarias, pero respeta a los híbridos, a los RNAs, DNA sí los respeta. Entonces eso pues puede ser una ventaja dependiendo de qué quieras estudiar. Métodos del marcaje de las sondas. Normalmente el marcaje radiactivo en las sondas calientes mediante el método de Nick Translation o desplazamiento de Mella, que tendría que ver con lo que hemos visto ya de cómo se hace en cuanto al proceso de generación de cortes al azar en las dos cadenas por la acción de la DNasa 1 y la DNA polimerasa 1 también, que comienza la síntesis a partir de esas mellas incorporando nucleótidos marcados radiactivamente en este caso, y al mismo tiempo va degradando el DNA previo con su actividad de su nucleasa 5'3'. El método de hibridación al azar, o lo que llaman también el random priming, es cuando el DNA se marca en este caso porque se desnaturaliza y se hibrida con una mezcla de hexanucleótidos marcados por una acción de la DNA polimerasa con el fragmento de Klenow, del cual ya os he hablado, así que si no, ir para atrás en los vídeos que está muy bien explicado, y se sintetiza así una nueva hebra que incorpora al azar los nucleótidos marcados. El marcaje con polinucleótidos quinasa, que también se utiliza, por ejemplo, se elimina en el fosfato del extremo 5' normalmente del DNA o de un RNA por acción de una fosfatasa, y posteriormente la enzima polinucleótido quinasa, llamada así, se incorpora en un fosfato radiactivo desde el ATP, y esa enzima requiere normalmente de magnesio añadiendo grupos fosfato marcados por ese extremo 5'. El marcaje normalmente también de los extremos o en labeling, también llamado así, es cuando se utilizan enzimas desoxinucleotidil transferasa terminales o TDTs, también llamadas así, o las polimerasas para añadir los dideoxinucleótidos marcados que en el extremo 3' o H normalmente es donde se añaden esas moléculas hacia el ácido nucleico. Eso sería en cuanto a marcajes radiactivos. Los marcajes no radiactivos son sondas que se llaman frías y que llevan normalmente un sistema de marcaje químico, radiactivo, enzimático, antigénico o de fluorescencia. El químico normalmente es con sustancias como la biotina o la digoxigenina que se unen a las enzimas como fosfatasa alcalina. Radiactivos, si por ejemplo son los isótopos como es el caso del 32 fosfato, el 125 yodo y demás. Enzimáticos, si se une la enzima y la secuencia de ácido nucleico mediante una cadena carbonada. El antigénico cuando hay marcaje con anticuerpos, y la fluorescencia cuando se une la sonda al compuesto fluorescente. A su vez, también hay que decir que dentro de la hibridación de los ácidos nucleicos, cuando se hace sobre soporte sólido, permite detectar también una molécula de DNA o RNA, determinando así una población heterogénea de moléculas. Es muy cierto que además esta técnica tiene la sensibilidad de las reacciones de hibridación entre un fragmento de ácido nucleico y la sonda, dependiendo de la longitud, la complementariedad, la concentración y la actividad específica de la sonda. Las uniones no específicas se eliminan normalmente cuando se lava la membrana en condiciones selectivas, de manera que solo se mantiene hibridada la sonda con su secuencia totalmente complementaria, y ese lavado normalmente tiene características que aseguren esa unión de modo específico. Cuanto menos estricto sea el lavado en cuanto a temperatura y fuerza iónica, más uniones inespecíficas se suelen dar, y si el lavado es demasiado estricto se puede perder también la sonda correctamente, por lo que se obtiene una señal más disminuida y por tanto un poco, digamos, que el proceso se estropearía. Así que hay que tener cuidado. El Southern Blot, que es una de las técnicas que ya os he comentado en realidad de hibridación y que la tenéis contada en hilos, se utiliza mucho, para que lo sepáis, en diagnóstico de enfermedades y concretamente en el síndrome del cromosoma X frágil,
es bastante importante. También os he contado, creo ya, este síndrome, si no recuerdo mal, y está en el hilo de hilos, así que iros a las redes sociales y veis ambas cosas, o sea, veis tanto la técnica como la enfermedad. El Northern Blot también es una técnica que yo creo que ya os he contado, si no recuerdo mal, también en redes sociales, así que os recomiendo que vayáis a leerlo porque está muy bien explicada allí. Hay otra técnica que creo que sí que nos la he contado y que tiene que ver también con la hibridación, que es el Dot Blot y Slot Blot. Normalmente es una técnica que son más rápidas que el Southern o el Northern Blot, pero normalmente es una sonda utilizada en una molécula de DNA y el ácido nucleico para detectar así los DNAs monocatenarios o los RNAs que se puedan encontrar, y las moléculas normalmente no se separan por electroforesis, sino que se depositan directamente sobre una membrana de hibridación a una concentración conocida, ya sea en forma de punto, por eso se llama DOT, o de trazado o de trazo, digámoslo así, que por eso viene la palabra slot. Esta técnica normalmente no permite detectar las hibridaciones que no sean específicas debido a que los ácidos nucleicos no se separan por tamaño. Así que la sonda ha de ser muy específica y tenemos que tener súper claro el proceso. Pero no suele ser fácil, ya os digo. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.